¿Cómo les va? Me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes en la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Sean bienvenidas y sean bienvenidos a esta sesión donde presentaremos el libro Los dioses que huyeron. Y me da mucho gusto que a través de la filo virtual podamos presentar este libro, sobre todo porque es la ganadora del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo, que se desarrolló el año pasado y que obtuvo Maximiliano Sousa, lo cual el gusto que nos da es que primero que es joven, lo cual es uno de los objetivos importantes del premio. Segundo, que es un egresado de la Universidad Veracruzana. Jamás había pasado en este premio latinoamericano de primera novela que un egresado de la Universidad Veracruzana lo hubiera obtenido. Entonces, hoy vamos a presentar este libro, Los dioses que huyeron, ya conoceremos ampliamente de ello, y para esto le damos la bienvenida, primero a Raquel Martínez Gómez, que fue miembro del jurado y que se encuentra en España. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar aquí con todas y todos ustedes. Le damos la bienvenida a la arqueóloga y antropóloga Virginia Arieta, amiga también de nuestra casa de estudios, amiga de la FILU. Nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros y va a hacer también los comentarios. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy emocionada de estar aquí en el contexto de este premio y con Max, con Raquel, con todos ustedes, cuando gusten. Perfecto. Y también, por supuesto, tenemos al ganador, a Maximiliano Sousa. Max, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Germán, tocayo, también Max, pues muy emocionado, muy agradecido con Raquel que se está desvelando hoy para estar con nosotros, a Virginia, que una investigadora, una arqueóloga que yo admiro muchísimo, en verdad estoy muy contento, muy emocionado y muy agradecido de estar aquí. Perfecto. Y justo tomando las palabras de Max, Raquel Martínez Gómez está en vivo en esos momentos desde España, desde Madrid, bueno, cerca de Madrid, y con ella vamos a iniciar. Y nos da mucho gusto que Raquel, además de ser miembro del jurado del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo, sea también autora de nuestra casa de estudios. Ella hizo un libro que se llama Los huecos de la memoria y que obtuvo un premio también, el premio García Cubas, allá por el 2018, lo cual pues, nos enorgullece como casa editorial, nos enorgullece como universidad y nos da un placer que una escritora española sea también parte de nuestro catálogo y que sea parte del jurado Sergio Galindo. Raquel, adelante, escuchamos tus comentarios sobre los dioses que huyeron. Bueno, agradecer mucho esta invitación, ¿no? Tanto a la editorial Universidad Veracruzana, a la FILU, Germán, a Max, a Virginia. La verdad es que el placer de estar en esa editorial es mío y el placer de compartir esta tarde con ustedes y volver a la FILU, aunque sea virtualmente, es mío, pero espero pronto estar en Jalapa ya con ustedes de nuevo para aprender mucho. Bueno, yo quiero, además de agradecer esta invitación, ¿no? Y felicitar a Max por el premio, por tener ya la novela en la mano. Bueno, pues como habéis dicho, fui miembro del jurado y debo reconocer que desde el principio la lectura de esta obra me cautivó. Me gusta que estemos presentando esta novela este año, en el 2021, ¿no? Cuando se cumplen 500 años de la caída de México Tenochtitlan, del Imperio Mexica, pero no porque se caiga, ¿no? Sino por lo que no porque cayera, sino por el significado que tiene, ¿no? Para mí, si me permiten, son 23 años de aprendizaje desde que llegué por primera vez a ese país al que siempre regreso y al que me siento que de alguna manera también pertenezco, ¿no? Porque uno es de los lugares donde aprende y sin duda México para mí ha sido el centro de muchos de mis grandes aprendizajes. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de una primera novela, la de Maximiliano Sousa, Los dioses que huyeron, que con un estilo epistolar recoge y fabula los testimonios de personajes que van desde la Malinche en el siglo XVI hasta Claude Lévi-Strauss en el XX, y va recorriendo, ¿no? a través de distintos protagonistas estos 5 siglos de la historia de México que se entrecruzan, se citan, se cuentan, se escuchan, se adulan, se insultan o dejan patente su admiración entre unas y otros. Cada uno es como un tepalcate que permite a este arqueólogo escritor, que es Max Sousa,
componer un relato que nos ayuda a responder algunas preguntas suscitadas por esa amalgama de identidades y culturas que es México, donde no caben simplificaciones, pero que, como en las buenas obras, abre más interrogantes todavía de los que cierra. Y por eso estoy segura que su lectura en otros países de América, también en México, ¿no? Y también aquí, allende los mares, va a suscitar mucha necesidad de investigar, de saber más acerca de esos personajes que en pocos caracteres más deja perfilados. Maximiliano, a partir de una cuidada labor de documentación y de selección de personajes históricos, mira los acontecimientos desde una sensibilidad diferente a quienes blandían la espada, la del recién llegado, la del oriundo, la del empeñado en dejar testimonio de lo que realmente acontece, la que se asoma a lo que no entiende, la que va en busca de lo que está oculto, la que quiere salvar del olvido el patrimonio, la que se relaciona, la que se cuestiona, la que se pierde. Recorre en esa composición coral episodios que remiten a un pasado plural y cuestionan el relato único y la preponderancia de un dios sobre otros o la misma presencia de todos ellos. Quizá de ahí que en paralelo al transcurrir del tiempo la novela se divida en tres partes: la edad de los dioses, la edad de los héroes, la edad de los hombres. Y todo empieza, como no podía ser de otra manera, con una piedrita de jade que el Tlatoani, me vais a perdonar si no pronuncio bien, Moctezuma Xocoyotzin le regala a Malinche, la mujer que acaricia serpientes. Sin usar ni una coma, empieza la novela con la carta de Malinche. Asistimos a su expresión donde mujer, cultura y naturaleza se fusionan. Esa piedra, la piedra de jade, la piedrita de jade, va pasando de mano en mano hasta el final del relato. Una piedrita que me recordó a la que los mayas ponían en la boca del difunto o la difunta, a la que llegado el caso podrían garantizar el viaje al inframundo. Un viaje que es una vuelta a empezar y que nunca tiene fin. Custodiando estos viajes, más hace omnipresente en toda su obra otro testigo, ¿no? El Ciztlatepectl o Cerro de la Estrella, ¿no? El pico de Orizaba. A partir de ahí vamos a presenciar dos tipos de voces: las de las personas que están dispuestas a escuchar, abrir los ojos y aprender, y las de otras que prefieren la ceguera. Fray Bartolomé de las Casas era un ejemplo de las primeras. Él trae su maleta, por supuesto, sigue viendo sinagogas y mezquitas en vez de té o cáliz, pero adjetiva la masacre cometida por sus paisanos. Entre las segundas está Fray Diego de Landa. Su fundamentalismo, su única verdad, su único Dios, podría no entenderse si solo fuera cosa del pasado, pero lo podemos tocar porque de una u otra forma, hoy en día, ese fundamentalismo sigue con nosotros y siempre tiene argumentos en contra de las que son diferentes. La arrogancia genera incomprensión. Se arrasan las culturas y con ellas se pone fin a las posibilidades de resistencia, aunque sabemos que laten de alguna manera, que saldrán a lo largo de los siglos, que habrá guerra de castas y después levantamiento zapatista. Los conquistadores hacen una lectura de lo que ven a partir del conocimiento y los dogmas adquiridos, pero no hacen un esfuerzo por ponerse en el lugar del otro, de la otra, por entender el significado, por ejemplo, de las monedas puestas sobre la boca de los muertos, ni por qué se quiebran los objetos de las ofrendas. No quieren entender los símbolos de los otros. Su imposición de lo simbólico es lo que al otro lado del océano, allá por la península, también permite el sometimiento de los pueblos, el mantenimiento del privilegio de unos pocos. Una frase de Sergio Pitol encabeza la carta que Marx escribe, que pone en boca de San Bernardino de Sahagún, que dice: uno es una suma mermada por infinitas restas. Y lo vemos claro: todo lo que se perdió por el camino, lo que se aniquiló, las culturas que se trató de exterminar, fueron restas que nos dejaron casi a la intemperie, si lo comparamos con la riqueza que podríamos haber acumulado. Sahagún se abre a otras lenguas, a otra cultura, otras costumbres, ritos y creencias, y acaba negando lo que para la mayoría de sus compatriotas coetáneos es una evidencia. No eran bárbaros los indios, porque como Sousa pone en boca de Sahagún, metaforizaban su entorno, les daban significación a las cosas de su vida entera. Las cosas, pues, no carecían de nombre, solo eran distintos a los nuestros. Sahagún sabía que también era una cuestión de lengua y se da cuenta de que el castellano impedía asir las cosas que veían. Y es él, porque puede ver, quizá quien descubre esa piedrita de jade, la piedrita de jade con el dibujo de las hierbas torcidas, la piedra de la Malinche. Su fascinación le lleva a aprender otras lenguas, a mirar desde otros ojos, a ver
honorabilidad en los hombres que eran la fuente de su conocimiento. Confieso que cuando me enfrenté al manuscrito de Sousa en el proceso del jurado, me pregunté quién sería aquel Antonio Valeriano que él utilizaba de seudónimo, el que después supe, cuánta ignorancia la mía, que era uno de los indios tranquilos de los que Fray Bernardino de Sahagún extrajo su conocimiento para escribir la historia general de las cosas de la Nueva España. A lo largo de la obra, Sousa se pregunta quién se lleva los créditos del conocimiento. Sahagún acaba esta carta desde la celda de Santiago de Tlatelolco y dice: «Soy pues nudo y nada, presa y herencia de la red de agujeros. Soy también aquella piedrecita de jade que se atoró entre los huecos». La segunda protagonista mujer que vemos aparecer es Sor Juana Inés de la Cruz, en un intercambio de cartas que pareciera que nunca llegaron a destino con Carlos de Sigüenza y Góngora. Ella, que se escurre en versos y desgaja en metáforas, como escribe Sousa, le recuerda a su amigo que no es una joya, ni musa, ni tesoro, ni premio, ni prenda, ni decoro. Se ríe de todo, de todos, incluidos los dioses huiditos que tratan de saciar su sed con las aguas de una ánfora rota, al tiempo que compone una ensoñación poética donde las culturas se funden para dejar evidencia la estupidez de la demarcación y la pureza, de esa verdad única que nos empobrece a todas. Los dioses, hechos a imagen y semejanza de quienes los crearon, cierran el primer ciclo y nos adentramos ya en la edad de los héroes, en el siglo XIX, en las lecturas de Maximiliano en su primer viaje a Cuernavaca. Y debo reconocer que el nombre a veces confunde por la coincidencia con el autor. Empieza esta parte con Humboldt, con el paso que se va abriendo al conocimiento científico. Pero ¿no son acaso esos héroes los que desafiaron con la ciencia y la evidencia los dogmas? Alguien por fin dice que es absurda la afirmación de que los aztecas sufrieron la antiquísima influencia egipcia, después de que antes se había dicho, ¿no? Después Carl Nebel deja una frase que subrayé y puse así con estrellitas cuando lo leí por primera vez. Ir y volver a las repúblicas americanas es una epopeya que deja una rara sensación en la piel, en los oídos, en las manos, en la boca. Uno o una siente que ha dejado los ojos allá y que aquellos que uno porta en la cara son otra cosa. Un simulacro de miradas, escribe Max, un par de suplentes retinas, dos subtítulos lóbulos ciegos. En estas palabras me identificaba, porque eran una pista en la confusión que tantas veces padezco al preguntarme de dónde soy. Llegan los americanos del norte, de más al norte de México, y regresan con las reliquias. Quizás solo sea una forma elegante de apuntar al saqueo del patrimonio. Llegan los americanos y sus negocios que esquilman la riqueza de su vecino del sur. México va sufriendo además otros cambios culturales. Desiree Charnay se pregunta, ¿qué se esparce con mayor sistematicidad y eficacia, la barbarie o la civilización? ¿Qué infamia termina venciendo? Mientras tanto, alguien nos recuerda que apreciemos la verdadera riqueza, como hacen los indígenas, quienes en todo encuentran poesía, en el gorjeo de los pájaros, en el zumbido metálico de las cigarras. Hice una llamada para recuperar esas riquezas que nuestro consumismo servil está dejando de lado. En la edad de los hombres salimos por un momento del marco mesoamericano, nos adentramos en el Amazonas, en el Machu Picchu, quizá para testimoniar que América es una plural de pueblos rica en cultura, unidas por un destino, y tan vasta que aún hoy hay comunidades no conectadas con el resto del mundo. La tercera y última mujer que aparece, y perdónenme que me fije más en las mujeres, es Laurette Sejourné, quien escribe una carta a Leonora Carrington. Estas tres voces, la de Malinche, la de Sor Juana, la de Sejourné, son tres voces muy poderosas que son la excepción que es esta otra infamia de la historia universal, de la historia de México, pero también de todos los países, que hizo que fueran los hombres quienes leían los libros, quienes vivían las aventuras y ellas quienes admiraban sus proezas. Reconozco que me encantó, y ya estoy terminando, encontrar al arqueólogo Alberto Ruth Lullier entre la selección hecha por Max Sousa. Dio la casualidad que es el protagonista de mi última novela, todavía no publicada, Arqueología del Adiós. Pero
por decir algo que me llamó la atención, no lo pude reconocer bajo el adjetivo de, y espero, Max, que luego me lo expliques, bajo el adjetivo de excéntrico que aparece en la contraportada, pero que sin duda pone un broche de oro a esa importancia de contar con la evidencia para el avance científico y que puso muchas piedras al mosaico de conocimiento del mundo maya, además de hacer una gran labor en el cuidado del patrimonio material e inmaterial. Termina la novela y dice Levi-Strauss: no habrá forma de enmendar el pasado, solo podremos nombrarlo. Pésame para las culturas primitivas, aplausos para las resistencias salvajes que se niegan rotundamente a ser modernas. Las cartas, tanto en su escritura como en su diversidad de registros, rememoran la tradición literaria mexicana y universal, a veces con muchas citas, ¿no?, de toda esa tradición. Casi me abrumé con tantas citas, Max, aunque me gustó esa mezcla que hiciste, ¿no?, de mezclar autores, un verso de un poeta y otro verso de otro. Me gustó mucho cómo se puede llegar a hacer esa combinación, que a veces eran perfectas. Las voces narrativas fluyen y a veces convergen en un juego que remite a las palabras del título, robadas de unos versos de Carlos Fuentes, a las deidades que huyeron. Uno de los grandes aciertos del estilo es la incorporación, ven que para mí es muy tarde, que me está fallando la voz, es la incorporación de las palabras del náhuatl o de los términos de los distintos mayas, otras lenguas mexicanas, a la narrativa del castellano, dejándonos ver lo que de otra manera sería imposible. Debo agradecer también mucho esa incorporación y debo reconocer que he tenido que buscar varios términos porque no los reconocía. Dice Max en su obra: la literatura y la arqueología son ínsulas de un solo archipiélago. Están más próximas entre sí de lo que sospechas. Y mi asombro es así, tan grande como las coincidencias. De alguna manera, también en mi última novela, escribiendo sobre este arqueólogo, llegué a sentirme así, como una arqueóloga en busca de teselas de vestigios. Perdonarme los antropólogos, las antropólogas, de verdad. Necesitada de aprendizajes del pasado para entender mi presente. Gracias, Max, por este conjunto de cartas que forman un relato de 500 años de sueños y desgracias de millones de personas, de un pueblo que resiste a todos los embates y continúa buscando en sus piedras una identidad que seguirá moldeándose. Muchas gracias. No, a ti, Raquel, muchísimas gracias. Gracias. Bien, muchas gracias, Raquel. Y ahora vamos a escuchar a la doctora Virginia Arieta, del Instituto de Antropología. Ella estudió arqueología aquí en la Universidad Veracruzana, se doctoró en la UNAM en arqueología, en antropología, perdón, y es una de nuestras investigadoras más importantes aquí en el estado de Veracruz y obviamente trasciende su trabajo hacia nivel nacional e internacional en cuestiones justo de la arqueología y la antropología. Por lo tanto, este libro, que tiene mucho que ver con nuestro pasado, es una excelente oportunidad para escuchar la opinión de Virginia Arieta. Te escuchamos, Virginia, adelante. Muchas gracias por las palabras de presentación. Y hay tanto que decir de este libro, Max, que yo tuve que escribir unas líneas. Pero bueno, antes que nada quiero agradecer el espacio aquí en la FILU. Para quienes somos jalapeños y para quienes somos universitarios, la FILU representa un espacio muy, muy importante. Sobre todo en este marco del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2020 a los dioses que huyeron de Maximiliano. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar que me honra muchísimo compartir el espacio e intercambiar visiones con Raquel, destacada escritora, y claro está, con mi muy estimado y admirado Maximiliano, a quien le agradezco el privilegio de pensar en mí para este día, por compartirme su libro y permitirme expresar las emociones que de mí surgieron al leerlo. De manera muy, muy personal, Max, agradezco el momento en que llegó a mí, porque me mostró que los estudios culturales pueden estar inmersos en una gran obra literaria y la falta que nos hace la literatura a los estudios arqueológicos hoy en día. Mencionas en tu dedicatoria al maestro René Cabrera. Llené varias hojas, como te comentaba ayer, de pequeñas anotaciones que espero algún día atreverme a compartirte. Y prefiero leerte estas notas y compartirlas con todos quienes nos escuchan. Me nació iniciar la presentación hablando acerca del autor y de inmediato caí en cuenta de que la figura o imagen que tengo de Maximiliano
es la que ha producido en mi mente su pluma. Por alguna razón pensaba que habíamos construido una relación más cotidiana, ceñida por numerosos diálogos especializados sobre algún tema relacionado a nuestra formación como arqueólogos, como la que suelo tener con la mayoría de mis colegas. Pero aunque esporádicas, nuestras conversaciones definitivamente tienden a ser más profundas, pues las detonan escritos que poco tienen que ver con la tendencia actual de redactar en la arqueología. Ya sea porque algunos de nuestros textos comparten volumen en alguna revista, o porque la vida me ha dado la fortuna de leerlo en otras de sus facetas literarias, desde su premiada tesis de licenciatura extraordinariamente bien escrita, hasta en cuentos y poesía. Después de todo, como esta obra lo manifiesta, los textos mucho muestran de quién los escribe. Este libro en particular me dice que tiene mucho de Max, y me ha concedido complementar la imagen que he construido de él en mi mente. Entonces, aquí hablo de Maximiliano desde su obra, la que también me ha llevado a apreciarle, admirarle y a envidiarle. También quisiera señalar que mis palabras no surgen desde una visión literaria. Raquel tiene la voz y toda la autoridad para hacerlo desde la praxis y además, como ustedes lo escucharon, lo ha hecho magistralmente. Hablaré como lectora y reconociendo dos cosas. La primera, sé cuando tengo enfrente una gran obra. Y la segunda, admito que la disciplina arqueológica pasa por una etapa de crisis lírica a la que me he referido en otro momento como el desencantamiento de la arqueología. En ligera alusión al concepto acuñado por Max Weber que alude a cómo la intelectualización y racionalización cultural de la sociedad occidental actual hace que se valore más a la ciencia que a la creencia. Hago referencia a este trance donde se ha abandonado la forma discursiva de escribir arqueología con encanto, como era común a mediados del siglo XX, y se ha preferido recurrir al esquematicismo científico, reduciendo el pasado a periodos, fases, tipologías cerámicas, del que yo no escapo, por supuesto, pero admito y me causa melancolía. Pienso por alguna razón que a Maximiliano también le causa nostalgia, la hoy incuestionable separación de la arqueología y la literatura, y eso se puede notar evidentemente en el libro per se, pues se trata de una novela histórica, pero de forma muy especial en algunos de sus capítulos, sobre todo en los últimos. La diferencia entre él y yo es que Maximiliano logra de manera sublime lo que muchos anhelamos, articular la labor científica de un gran investigador con la del escritor, es decir, compagina la escritura expresiva con un metadiscurso humanista que nos lleva a conocer varias visiones de la historia de un mundo del que los dioses huyeron. Aquí aprovecho para recalcar que aunque se trata de una ficción, la lectura denota un bagaje antropológico histórico amplio y profundo, pues todos los personajes principales y algunos secundarios, así como gran parte de los acontecimientos, son o fueron reales, lo que indudablemente implicó una ardua labor de documentación, como ya Raquel expresó. También nos muestra un Maximiliano capaz de analizar la psique de 24 complejos y diversos protagonistas a través de sus obras, logrando adquirir personalidades, formas de pensar, expresar y escribir. Numerosos datos en cada testimonio la convierten en una obra densa, que requiere concentración. Pero ¿de qué sirve una obra si ésta no te hace escapar de la realidad para hundirse en cada una de sus palabras? Se trata, como ya lo mencionaron, de una novela epistolar histórica, es decir, los personajes dialogan a través de sus cartas. Aunque debo mencionar que algo que me gustó mucho fue la sensibilidad de utilizar otros recursos. Así que en este libro, el lector encontrará poesía, crónicas, relatos, fragmentos de diarios personales, dibujos y hasta una historieta, casualmente inspirada en el único personaje vivo, el renombrado arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. A través de 4 siglos, de 1529 hasta finales del siglo XX, diferentes perspectivas de más de una veintena de personajes se entrelazan ya sea como respuesta directa a sus cartas o por medio de finos y pequeños conectores del tamaño de una piedrecita de jade con el símbolo de Malinali, o por medio de una recurrente frase muy mexicana que después de la lectura ya me he cachado diciendo varias veces. Es brillante cómo Maximiliano construye relaciones entre conquistadores, conquistados, anticuarios, historiadores, fotógrafos, viajeros y viajeras, escritores y escritoras, dibujantes, arquitectos, cronistas y arqueólogos separados por un largo tiempo. Resulta fascinante su habilidad de llevarnos a Machu Picchu desde un bar en Connecticut o la profunda selva amazónica desde la Quinta Avenida en Nueva York.
pasando por Tepoztlán, El Tajín, Tula, Xochicalco, Uxmal, Palenque, Chichén Itzá, Copán, por supuesto Jalapa y Piedra Labrada en los Tuxtlas. Este último aparece recurrentemente mostrando que ocupa un lugar especial en el corazón. Dividida en 3 partes o edades, como él le dice, la de los dioses, la de los héroes y la de los hombres, se cuenta sobre una historia, miles de historias. Las de los vencidos, las de los vencedores, las de los arqueólogos que la descubren, la de los literatos que la escriben, pero sobre cualquiera, aparentemente escondida, está la visión de Maximiliano. Y no debemos perder de vista la que al lector le provoca. Después de toda la lectura, considero que el final del primer segmento, la Edad de los Dioses, es la parte medular. Ahí aparecen las voces de Malintzin, Fray Bartolomé de las Casas, Diego de Landa, Fray Bernardino de Sahagún, Juan de Palafox, Carlos de Sigüenza y Góngora, Sor Juana, Boturín y Clavijero, y el ya mencionado Matos. Algunos de ellos volverán a aparecer a través de referencias directas, recuerdos, explicando cabos sueltos o complementando su previa aparición. Se me viene a la mente, por ejemplo, en la segunda parte del libro sobre los héroes, la carta que escribe John Lloyd Steven a William Prescott, donde se hace referencia al préstamo de epístolas de Carnegie y Humboldt, y que tendremos la oportunidad de leer como un antecedente. Esto es por mencionar un caso, pero todos los personajes se relacionan de alguna u otra forma en una construcción sumamente cuidada y perfecta. Así sucederá, como mencionó Raquel, con Sor Juana y con Fray Bartolomé de las Casas y con absolutamente todos. Debo confesar que mi gusto por la historia, la arqueología y la historia de la arqueología de principios del siglo XIX y XX fue mi quiebre. Ese momento en el que el libro te provoca una serie de sentimientos que van desde la emoción y la felicidad hasta la melancolía que expresé al principio de estas líneas. Mi gran favorita fue la narración surrealista de Hiram Bingham, que ya habiendo descubierto Machu Picchu dialoga con él mismo, siendo 40 años más joven, en busca de respuestas acertadas e inequívocas que solo la experiencia otorga. Aquí me permitiré leer un fragmento de este libro, es decir, cito a Maximiliano a través de Bingham el experimentado. Si quieres ser un buen arqueólogo, no importa que descubras Machu Picchu o te la pases encerrado en un laboratorio clasificando tepalcates que otros más valientes y afortunados descubrieron. Lo importante es hacer bien las cosas, aunque es probable que termine siendo un lobo solitario sumido en su ostracismo. No, miento. Contigo todo es diferente, Hiram. Anda, ve a buscar aventuras. Lee muchas novelas de viaje. Encuentra buenos epígrafes para tus libros. La literatura y la arqueología son ínsulas de un solo archipiélago. Están más próximas entre sí de lo que sospechas. Desde una puedes ver la orilla de la otra. No seas un aburrido arqueólogo que solo apunta datos duros. ¡Auch! A lo largo de este apartado, varias veces me pregunté si el verdadero protagonista de esta historia no era en realidad el autor. Se trata de Maximiliano expresando su sentir como un joven arqueólogo entusiasta queriendo comerse el futuro a través del pasado y el pasado a través del futuro sin cometer un solo error. ¿Era Maximiliano ejerciendo el complicado ejercicio de autocuestionarse? Si mis sospechas son ciertas, entonces el Bingham experimentado es Max, alcanzando un alto grado de lucidez, encontrando respuestas en la mágica retórica y el poder de un discurso líricamente estructurado. ¿O esa es mi historia? La verdad, quién sabe, pero cuánto la disfruté. Quizá lo pensé porque en esta lectura y en la siguiente sobre el descubrimiento de Pacal, un tal Max S. hace su aparición. También me pareció reconocer algunos nombres de jóvenes arqueólogos que imagino son amigos de nuestro autor, y entonces pensé en lo increíble que debe ser de volverte uno de sus personajes. Llegando al final, en el último escrito, Maximiliano reúne uno a uno de los elementos que componen su obra. La pluralidad de pensares, expresiones y significados que se transforman en una magistral composición de grandes formas y estructuras menores. ¿Y quién mejor para dirigir esta última sinfonía que Lévi-Strauss? El padre de la teoría estructuralista, de los símbolos y los signos, como los miles que componen su obra. Resumo mi presentación en una sola frase. La obra es brillante, de principio a fin. Antes de terminar, no quiero dejar de mencionar el detallado trabajo de la editorial UB. Ciertos sucesos en los últimos años me han llevado a valorar el trabajo de quienes resaltan los escritos tras bambalinas. Me encuentro con gusto en nombres conocidos y aprecio el fino trabajo de Aida Pozos en el diseño,
y Enriqueta del Rosario López en la maquetación. La fotografía de portada con la imagen de un xolotl y una figura prehispánica del archivo Manuel Álvarez Bravo no pudo ser más perfecta. Concluyo externando que estoy feliz por ti, Max, por tu tremenda primera novela, por el premio indiscutible, porque has logrado compaginar tus pasiones y por un futuro con más textos tuyos. Estoy feliz por nuestra disciplina y por la posibilidad de una vertiente más literaria para ella. Pero sobre cualquier cosa estoy feliz por todos quienes tenemos la fortuna de leerla, sorprendernos y convertirnos en una voz más junto a las 24 principales cuando hablemos de ella. Muchas felicidades y mil gracias, querido y admirado Maximiliano. Gracias a todos. No, pues, ahora estoy dudando de que yo sea el invitado porque creo que todas las cualidades que están diciendo no coinciden conmigo. Estoy verdaderamente muy contento. Muchísimas gracias, Virginia. Qué palabras tan bonitas, en verdad. Raquel, no sé ni qué decir, la verdad, ¿no? Yo estoy pasmado, verdaderamente. Muchísimas gracias. Qué lecturas tan interesantes, ¿no? Porque, pues uno creo que cuando escribe no se da cuenta, ¿no? De lo que hace. Es decir, uno sí está pensando y yo, por ejemplo, que soy muy no me gusta que las cosas se salgan de su lugar, pues me empecino mucho, ¿no? En que las cosas estén bien armadas, pero es maravilloso ver cómo hay fugas, ¿no? Y cómo los lectores pueden encontrar otro tipo de interpretaciones que uno no se haría, ¿no? Pero sí, por ejemplo, esto que dices, de que Hiram Bingham de alguna manera soy yo en un intento ahí eh, socrático de conocerme a mí mismo, sí, creo que sí, ¿no? Es un intento, es una manera muy bonita de verlo y agradezco muchísimo sus lecturas. No sé, maestro Germán, aquí, Claro, este, claro que sí, Max. Bueno, Maximiliano Sousa Durán, que es el ganador del Premio Latinoamericano de Primera Novela, Sergio Galindo en su versión 2020, pues dices que no sabes qué decir, que estás un poco pasmado, pero yo creo que sí tienes algo que decir. Primero, bueno, yo quiero comentar que Max nació en Apaseo del Alto, en Guanajuato, en 1993. Él vino a estudiar aquí a Jalapa, la licenciatura de Antropología, aquí en nuestra Universidad Veracruzana, y también estudió la maestría en Literatura Mexicana, aquí también en nuestra casa de estudios, y ya se quedó a prácticamente a ser parte de Jalapa, es uno de los personajes de Jalapa Max, y como decía muy al principio de esta transmisión, de esta presentación, pues nos da mucho gusto que siendo tan joven haya ganado el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo y que hoy podamos presentar precisamente su obra. Entonces, Max, sí, platícanos cómo fuiste organizando tu novela. Ya lo que escuchamos de Raquel y de Virginia, pues nos dan una idea de cómo es tu novela, pero platícanos cómo surgió la idea de hacer esta novela y cómo sale también la inquietud de inscribirte al premio. bueno, yo ya tenía ganas de escribir, no sabía qué, pero sí sobre ciertos personajes de la historia de la arqueología. Quería hacer yo como un pequeño libro de cuentos o de ensayos sobre figuras que me interesaban de la arqueología. Ruth Lulier, por ejemplo, Hiram Bingham. Y una vez llegó a mis manos el libro de Franz Blom, que es uno de los dioses que oyeron, uno de los personajes, me llegó en inglés y lo empecé a traducir. Y eso me despertaba con mucha imaginación, ¿no? Porque él, cuando está hablando de la región de los Tuxtlas, yo tuve el honor y el placer de trabajar en campo y trabajar como arqueólogo varios años. Eso despertaba y alimentaba mucho mi imaginación, mi melancolía, mi memoria. Y una vez en verano, en el verano del 2018, yo estaba en casa de mis padres, en Apaseo del Alto, y leyendo el ensayo de La Poética de la Mancha de Carlos Fuentes, leo pues la frase fulminante, ¿no? ¿Quién es el autor del Nuevo Mundo? ¿Colón, que lo pisó primero, o Vespucio, quien primero lo nombró? ¿Los dioses que huyeron o el dios que llegó? Y cuando yo leí esa frase, reventó la idea en mi cabeza, ¿no? Y dije, claro, lo que yo tengo que hacer es una novela, ¿no? Una novela además compuesta de cuentos, de pequeñas piezas teatrales, de
flujos de conciencia. Es decir, me di cuenta de que lo que yo quería hacer podía tener un hilo perfectamente armado con las dos cosas que yo creo que conozco, que es la arqueología y la literatura. Yo en ese momento estaba a la mitad de la maestría de literatura mexicana y pues eso me absorbió totalmente, ¿no? La idea de escribir los dioses que huyeron. eh, y pues a yo soy muy fan de todo el lenguaje alegórico, ¿no? Yo quería que la novela tuviera su propia numerología, yo quería que fueran 12 capítulos para darle un corte bíblico, y no me acuerdo a qué premio la envié y no quedó. Entonces dije, bueno, ¿por qué no lo amplío? Y en vez de que sea el bíblico de 12, que sea el homérico de 24, ¿no? Entonces amplié, prácticamente dupliqué la novela y ya tenía bastantes personajes, ya tenía bastantes relatos. Algunos los fui metamorfoseando de tal manera que tres cronistas muy bien podían sintetizarse en uno, por ejemplo, franciscanos, Motolinía, Fray Diego Durán, terminaron siendo Fray Diego de Landa, ¿no? Es decir, yo tenía tantas cosas al aire que después ya cuando decidí armarlas, todo salió con bastante naturalidad, creo yo, salió con una solvencia muy propia dentro de la obra. Y además era un momento de mucha agilidad, por decirlo de alguna manera. Yo estaba en la maestría, me encantaba estar en clases. Los días que no tenía clases yo trabajaba en mi tesis de maestría y todas las noches trabajaba en la novela. Entonces, en verdad fue una época como yo la recuerdo con mucha efervescencia, ¿no? Con mucha adrenalina de por medio. Entonces, creo que así fue el proceso un poco de la novela, que fue detonándose, ¿no? Con otros relatos, otros ensayos. Fui rescatando muchas cosas que yo ya había leído. Prácticamente la novela está construida con todos los materiales que yo conocía de arqueología, ¿no? Yo la escribí en un año, pero ahí se acumulan 7 años de lecturas de la licenciatura de arqueología y de 2 años de maestría. Entonces, esa fue la ventaja, creo yo, ¿no? Que la novela no la planeé tanto, sino que iba planeándola conforme la iba armando. Y bueno, ya cuando la metí al Sergio Galindo, fue, fue una vez que ya la había reescrito 2 o 3 veces. Y bueno, en ese sentido, pues fue muy afortunado, ¿no? Porque el premio justamente lo gano al iniciar la pandemia. Entonces, desde que inició la pandemia, pues he podido dedicarme a escribir completamente, ¿no? Y a leer todas las cosas retrasadas, armando otras novelas. Sí, justo que hablas de la pandemia, ya estábamos preparados para festejarte, para darte tu premio, para el momento que iniciara la FILU 2020 y fue justo cuando en el mes de marzo es cuando inicia toda esta situación que conocemos muy bien de la pandemia a nivel mundial. Y bueno, aquí tenemos unos comentarios, unas felicitaciones, Max, que dice lo siguiente. Eduardo Suárez dice 24 personajes, ¿cómo manejar tantos mundos y darles orden? Enhorabuena, Max, ya con ganas de leer la novela. También Toño Ramírez dice muchas felicidades, Max. Y el Chamorro Periférico, así se escribe, hace también una pregunta. Max, Tlacuilo Fatigador de Nebrija, ¿por qué te decantas, las etimologías o los tepalcates? Muchas felicitaciones, crack, soberbio trabajo. Bueno, pues, adelante, Max. Gracias al chamorro periférico, al enigmático chamorro periférico que siempre está atento a las presentaciones. Eh, bueno, pues yo creo que podríamos responder que tepalcate es una etimología, ¿no? Y yo me quedo con ese vínculo. No podría decantarme por ninguno, simplemente decir tepalcate tiene etimología náhuatl. Entonces, esa sería mi relación. Ese sería el cómo me decanto, ¿no? No sé si por los tlacuilos o por las gramáticas de Nebrija. Bueno, yo invitaría a Raquel o a Virginia si tienen algún otro comentario, que por cierto quisiera mencionar que el jurado de esa edición 2020 del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo formó parte de Raquel Martínez Gómez, estuvo también Guillermo Ferrero de Argentina, estaba en España, Argentina, y por México nuestro recordado Francisco Hagenbeck, estuvo que por cuestiones de la vida dejó estos espacios en ese año y bueno, pues ellos fueron parte del jurado, o sea, un jurado internacional
que eligió esta novela. Entonces, Virginia y Raquel, si tienen algún otro comentario en este momento, pues lo hacemos. Bienvenidos, bienvenidas. No, yo solo preguntarle a Max si de esas nuevas novelas que estuviste armando, van a seguir todas orbitando en torno a la arqueología, a la antropología. Sí, de hecho, me di cuenta de que no solamente Los dioses que huyeron era una novela redonda en sí misma, sino que todos los personajes de los que yo ahorita he querido escribir o estoy escribiendo son personajes históricos, reales, estrictamente reales, eh, a los cuales les he querido dar otra voz, he querido darles precisamente una impresión de mí mismo a través de ellos y un poquito más a la Plutarco o a la Marcel Schwoff, algo así como vidas imaginarias a partir de relatos históricos. He estado trabajando, por ejemplo, una novela ya estrictamente sobre Sor Juana y Sigüenza y Góngora, que viene siendo la última de esto que yo llamo Tzompantli. No diré que es una saga, porque una saga creo que tendría que ser estrictamente narrativo. En cambio, yo estoy metiendo también poemas, estoy metiendo algunos ensayos, estoy metiendo pequeñas piezas teatrales. Entonces yo creo que es en realidad yo así lo concibo como una novela total, dividida a veces en pequeñas novelas, que a su vez están divididas en cuentos o en flujos de conciencia, qué sé yo, y abarcan una gran variedad de personajes. Tengo otra muy corta que no he corregido, que es sobre Nezahualcóyotl, y eso fue muy interesante porque ahí sí me puse a estudiar bien náhuatl, y en el caso pues de Sor Juana, a estudiar un poquito más de griego y latín. Ha sido toda una experiencia muy gratificante, ¿no? Porque todo se va vinculando, los procesos de traducción, los procesos de imaginación, de lectura y de relectura de muchos libros que había yo olvidado, ¿no? De la licenciatura. Creo que todo orbita en ese mismo ámbito, que es el ámbito de la historia, con un giro mitológico, con claves mitopoéticas, digámoslo de alguna manera. Este, y bueno, el título de Tzompantli pues viene por precisamente la estructura mexica, ¿no? Que era para imponer miedo, para imponer terror, pero que también es una imagen muy bella de un muro de cráneos entrelazados, donde todos son indistintos entre ellos. Puede ser lo mismo un Fray Bartolomé de las Casas, que una Sor Juana Inés de la Cruz, que un Fernando de Alba Istlzóchitl, que un emperador Adriano. Es decir, estos personajes dentro de la historia creo que conforman un muro de cráneos, y así he querido titular un poco a este proyecto, ¿no? Del cual pues yo imagino unos 5 años, ¿no? Para poder concretarlo. Virginia, ¿tienes algún comentario además de lo que se ha dicho en estos momentos? Pues yo tengo una pregunta a Max. Me intriga mucho cuándo surgió, cuándo descubrió él que la arqueología y la literatura pueden tener una unión perfecta que lo llevan a justamente este libro. Y ya para concluir, pues invitar a todos a que lo lean, que lo disfruten, que vayan por él, que lo tengan como parte de su biblioteca. Gracias. Bueno, el vínculo creo que desde que estudiaba en arqueología, yo siempre quise estudiar otra carrera aparte. Y la ventaja de la facultad, bueno, de la unidad de humanidades es que tiene eso, ¿no? Es un compendio de facultades. Y uno ahí cotorreaba en los pasillos con sociólogos, historiadores, de idiomas. Entonces yo siempre me decanté por estudiar otra carrera, pero como fui muy ñoño en arqueología no me daba tiempo, pero siempre me gustó letras. Y y yo me fui dando cuenta de que muchísima literatura ya tenía al tema arqueológico, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Octavio Paz, que es una de las grandes, uno de los astros, ¿no? Que son medulares, uno de los grandes faros de mi vida. Me acuerdo cuando leí Piedra de Sol, eh, un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Cuando leí eso,
Y con esa misma estrofa que inicia y termina el poema, me di cuenta de que Octavio Paz había entendido muy bien los ciclos mesoamericanos, astronómicos, la cosmovisión en general, y eso me impactaba cómo los poetas podían tener esa ese diálogo, ¿no? Con el pasado. Pensaba también, por ejemplo, en Tablada, ¿no? Es de México y hacia mi alma un jeroglífico. Ese tipo de versitos que son como tan íntimos, que a mí me impresionaban desde siempre. Y a la vez ver muchos arqueólogos o historiadores que tenían una pluma verdaderamente magistral, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en Ángel María Garibay, que traducía lo mismo a Sófocles que a Tecayehuatzin de Huexotzinco, ¿no? Es decir, y lo hacían con una prosa impresionante. Alfredo López Austin, Eduardo Matos Moctezuma. Entonces yo envidiaba eso, ¿no? Cómo había arqueólogos que tenían una prosa envidiable y cómo había poetas que tenían un conocimiento, un fractal en su mente arqueológico maravilloso. Entonces yo siempre creo que quise copiar eso, ¿no? Y por eso yo creo que en realidad el tema de los dioses que huyeron es la arqueología, la arqueología como materia literaria, ¿no? O la literatura como materia arqueológica. Creo que ese es como el tema en el cual gira toda la novela, ¿no? Muy bien, Max. Aquí tenemos otros saludos de parte de Katz Marta. Dice, enhorabuena, Max, muy merecido este premio. A Ana Elena dice, muchas felicidades, Max, estamos muy orgullosos de tu trabajo y tu ser. Y Citlali Camas dice, muchas felicidades, Maximiliano, eres un gran ejemplo para los que queremos producir literatura. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes escritores? Yo creo que, pues yo creo que leer, ¿no? Yo creo que es la clave para la escritura. Leer los clásicos, leer El Quijote, leer Moby Dick, leer a Tolstoy. Yo creo que eso es un ejercicio que a veces está muy infravalorado, ¿no? Enfrentarte al primero sueño de Sor Juana, enfrentarte a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, son verdaderos retos. Y yo creo que son también unas grandes experiencias. eh, Digo, está bien leer a los contemporáneos. Yo soy un contemporáneo, ¿no? Pero yo no me leería a mí mismo si puedo leer el Quijote, ¿no? Es decir, claro, yo creo que la literatura es mucho morbo y también es mucho cariño, ¿no? Yo leo a mis contemporáneos que quiero y leo a los contemporáneos de los que tengo morbo, pero pues siempre tengo mis lecturas pendientes, ¿no? Siempre va a haber algún libro eh, que te está fascinando, que te está encantando. Yo creo que eso hay que seguir esas intuiciones, seguir mucho a la intuición. Yo creo que es una de esos consejos que yo daría, trabajar mucho el lenguaje, eh, ser preciosista. Eso también creo que a mucha gente no le agrada, pero al menos esto Raquel es un gran ejemplo, ¿no? Su novela, Los huecos de la memoria, llegar a una prosa tan límpida, tan transparente, que te cuente una historia, eso es maravilloso, ¿no? O sea, dentro de toda la pirotecnia que puede existir, yo creo que no hay nada tan bello como la transparencia, ¿no? A pesar de los artilugios, a pesar de las costuras que como escritor evidentemente tenemos que ir haciendo. Perderle el miedo a los clásicos, yo creo que es la clave. Trabajar mucho a mano, ¿no? Yo escribo todo a mano, eso es otra cosa que siempre recomiendo porque nunca falta, y no solo para el escritor literario, el escritor académico, ¿no? Si escribes tu tesis directamente en la compu y le pasa algo a a la compu, olvídate, ¿no? En cambio, trabajar a mano, no sé, hay un relámpago que va de la mente a la mano y atraviesa toda la nube del cuerpo. Entonces, yo creo que es muy distinta la relación que tiene el escritor con la libreta al escritor con el monitor, ¿no? Entonces, esos serían dos o tres de mis consejos. No, pues sin duda alguna también atrás de un escritor, en este caso atrás de un ganador, existe un gran lector. O sea, si no hubiera unas grandes lecturas, créanme que no se puede construir un buen escritor. Y bueno, les he de platicar que una de las actividades centrales de la Feria Internacional del Libro Universitario es precisamente el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo, que lo hemos realizado desde el año 2017.
Y cada año pues, nos reunimos con el jurado, que regularmente las reuniones son en la Ciudad de México, regularmente. Pero fíjense qué cosa tan curiosa. Antes de que pasara toda esta vida que llevamos en la virtualidad, resulta que empezamos a idear que el jurado no solamente fuera de México, sino que también fuera del extranjero, utilizando las tecnologías. Por eso nos atrevimos a que Guillermo Ferreiro, que también ya en algún momento ganó este premio, estuviera desde Argentina, desde Buenos Aires, que Francisco Hagenbeck estuviera en Tehuacán, Puebla, y que Raquel estuviera en España. Y entonces, por primera ocasión, antes de la pandemia, nos reunimos vía Zoom para hacer la deliberación de este premio, lo cual pues nos dio gusto haber realizado esa reunión por primera ocasión, y no sabíamos que a los 20 días teníamos que parar y que nuestra vida se iba a llevar hacia la virtualidad casi en todas las actividades que realizamos. Yo le preguntaría de manera muy particular a Raquel, ¿cómo vivió esa experiencia como jurado? Y sobre todo a ti, Raquel, que fuiste la que más se decantó por la obra de Max. ¿Por qué la elegiste? ¿Por qué decidiste más por la obra de la novela de Max? ¿Y cómo veías el nivel de otras novelas de América Latina? Gracias por la pregunta, Germán. Yo pensaba que todo esto era secreto y por eso no quería contar mucho, pero bueno, ya que estamos entre amigas, ¿no? Pues fue una experiencia, claro, bonita, porque sí es verdad que pues, yo también sufrí ese encierro, ¿no? Que sufrimos todas y todos. Y bueno, tuve la suerte de contar con ese tiempo, ¿no? Para poder leer las novelas con mucha atención. A mí sí como decía antes, sí me llamó, sí tenía una luz especial este libro frente a las demás, ¿no? Yo vivo muy cerquita de la montaña y me encanta subir montañas, es algo que intento hacer todos los fines de semana para airearme de tanto ordenador y tener, ¿no? Y no ver la pantalla de cerca, sino subir una montaña y poder ver cosas pequeñitas a lo lejos y saber dónde el suelo que piso. Y me acuerdo que el fin de semana que leí, o sea, esa novela, que fue la primera, de hecho, que leí por el orden que me llegó, entonces me comentaba con mis compañeros de montaña, decía, bueno, pues soy jurado un premio y he leído una novela que como todas sean así, qué nivelón, ¿no? Bueno, sí que reconozco, me gustó alguna novela más, pero creo que ya había dos novelas que a mí en particular me gustaron. También creo que el resto del jurado reconoció fácilmente que la novela de Max era de las de mayor calidad literaria, sino la de mayor calidad literaria, ¿no? Entonces eso, en la deliberación, cuando entraron a juego otros debates, por ejemplo, en cuestión de qué se vendía más o no se vendía más, pues no, eso no nos competía a nosotras y a nosotros, miembros del jurado, pensar ¿no? Porque antes hablaba Virginia de la complejidad, de la densidad de la obra, y eso está clarísimo, no es una obra light, es una obra densa y es una obra que yo, por ejemplo, pensando en una lectora o lector español, o sea, yo hace 23 años fui a México, estudié parte de mi doctorado en la UNAM, y he seguido leyendo de México, he viajado, pero hay mucha gente que no ha ido en su vida a México, entonces entender, pero yo me pongo en la visión de estas lectoras y lectores y pienso que al revés, que se van a dar cuenta todas las cosas interesantes que se están perdiendo al leer este libro y que este libro puede mover la curiosidad para estos lectores y lectores que no conocen tanto de la historia de México, ¿no? Entonces es algo que yo también agradezco, es un libro que espero poder comprar y regalar mucho, ¿no? Porque sé que muchas de estas lectoras a las que me refiero, que no saben tanto de México, van a enamorarse un poquito, ¿no? Como yo estoy de las culturas de allá. Perdón, solo quiero añadir una cosa. Antes cuando decía Max, que yo estoy totalmente de acuerdo con el consejo, pero solo añadir, vivir y no tenerle miedo a la vida y enfrentarse a la vida es fundamental también para escribir, creo yo, ¿no? Muy bien. Bien, bien.
Pues ya vamos llegando prácticamente al final de esta presentación. Tenemos aquí unos saludos más de Nahuel Aceb, que dice felicidades Max, y de Gema Lobato Gómez, dice gran ejemplo eso de escribir a mano. La conexión de la que hablas es única. Son los saludos que tenemos hasta hoy, hasta este momento. Y bueno, pues vamos cerrando ya esa presentación. Invito a Virginia que nos dé unas últimas palabras y a Raquel también y por supuesto a Max. Pues felicitarlos. Y yo no soy escritora, pero creo que tengo un consejo a esa pregunta y es el atreverse. Y quizá creo que eso es lo que me ha faltado a mí, ¿no? Atreverse. Y felicitar a Max, agradecer el espacio, agradecer el privilegio de venir a hablar de tu obra, de pensar en mí para ello, de compartir con Raquel, con el maestro Germán. Y estoy ansiosa por volverlo a leer porque apuesto que voy a encontrar más cosas y voy a construir otra historia u otras historias de la que ya aquí más o menos planteé. Te abrazo a la distancia, Max, con mucho cariño y con las ansias de conocerte ya en persona fuera de tus textos. Gracias, gracias Virginia. De hecho, yo hacía una pequeña pausa porque precisamente le quería pedir también otro de los consejos a Virginia, porque si bien no sé si los tengas, textos de ficción, pero los ensayos de Virginia son verdaderamente lúcidos y algo que a mí me ha gustado mucho y con lo que hemos dialogado mucho es precisamente, por ejemplo, de Octavio Paz, de Arreola, ¿no? De estos personajes tan apasionados, ¿no? De que en qué costal uno los avienta, ¿no? Si en la arqueología literaria o literatura arqueológica. Entonces, pues gracias por adelantarte a la moción, Virginia. Y a mí sí me gustaría, lo iba a decir antes, pero no me dio tiempo, agradecer muchísimo a Nina Krangl, mi editora, que le di muchísima lata, que yo a cada rato le decía, oye Nina, no quiero este párrafo, pon este, tal. Entonces, Nina, si nos estás viendo, pues muchísimas gracias. En verdad, fue un gusto trabajar contigo. Ya habían comentado a Guadalupe de las maquetaciones, a Enriqueta del Rosario también, muchísimas gracias. A la familia, por supuesto, Álvarez Bravo, porque fue uno de mis sueños guajiros que existiera esta hermosa fotografía de dos xoloscuincles en el real y el arqueológico. Para mí en verdad era un sueño guajiro el que pudiera conseguirse esta fotografía y la familia aceptó inmediatamente. Muchísimas gracias. También a mis amigos aquí del Café Jason y de la librería Los Argonautas que me prestaron este maravilloso espacio que es la librería aquí en el centro, en el corazón de Jalapa, para estar aquí. Y a mandarle un saludo al Mictlán, mandarle un saludo a Josemiro Pacheco, que hoy cumpliría 82 años, y a mi amiga Nancy Hernández por recordármelo, ¿no? Me dice, ay, qué honor que vas a presentar tu libro en el cumpleaños de Pacheco. Entonces, muchísimas gracias, Nancy, por recordarlo y obviamente a toda la gente que ha estado mandando saludos, muchísimas gracias. Raquel, ¿algún saludo, alguna conclusión para despedirnos de esta presentación? Bueno, yo solo reiterar los agradecimientos y felicitar de nuevo a Max. Un placer, Virginia, Germán, compartirles y bueno, el deseo de volver pronto a Veracruz, a Jalapa y que la próxima plática sea con un buen café de allá para seguir hablando de literatura y aprendiendo de los antropólogos, antropólogas, pues todo lo que se aprende de esta cultura, que bueno, como ya saben, no dejo, o sea, admiro y crezco cada vez que voy para allá. Muy bien, pues muchas gracias. Y ya tenemos dos últimos saludos de Nancy Hernández García, dice muchísimas felicidades, querido Max. Y Roxana Cuevas Cruz dice muchísimas felicidades, Max. Bueno, pues muchas gracias a Raquel Martínez Gómez, que hizo el esfuerzo de conectarse con nosotros para ellos de madrugada en estos momentos allá en Madrid, España. Algún día, ahorita estás lejos de Veracruz, pero como dices, esperamos que pronto de nueva cuenta estés aquí con nosotros
Muchas gracias a la doctora Virginia Arieta Baizabal, que también con sus buenos comentarios nos acompaña esta tarde. Y muchas felicidades a Maximiliano Sausa Durán, que para nosotros diríamos que hubiera sido lo más normal que hubiera participado en el Premio Nacional al Estudiante Universitario por la edad que tiene y por estar en el nivel de muy joven dentro de la universidad, pero dio un paso adelante y muy grande para hacer una novela y ganó. Felicidades, Max. Y recuerden que este libro está en la librería Hiperión, aquí en Jalapa, ya está a la venta. Pueden ir aquí allá por Murillo Vidal, donde se encuentra esta librería. Y recuerden que Librería Hiperión tiene también envíos a todo el país, entonces lo pueden también solicitar de otras partes de la República y con mucho gusto los amigos de Hiperión se lo enviarán. Bueno, por nuestra parte eso es todo. Muchas gracias. Los invitamos que vean esa presentación también en Filo Virtual a través de YouTube. Y recuerden que estamos también en nuestras actividades en Facebook Live, en Filo Virtual. Y nuestra plataforma, que es precisamente filo.v.mx, y este libro, por supuesto, que está también dentro del catálogo de la editorial de la Universidad Veracruzana. Pues muchas gracias, nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.